Buenas noches. La calma aparente en torno a Mahsine Meravet se rompió esta semana cuando se filtró que la actriz decidió desaparecer unos días para disfrutar de unas vacaciones secretas en el extranjero. El rumor se expandió como la pólvora entre quienes siguen cada paso de esta historia que ya parece no tener final. Nadie del equipo de producción estaba al tanto de esta escapada y, según fuentes cercanas, ni siquiera Cenk Torun tuvo noticia de los planes de Mahsine. La pregunta ahora es clara: ¿qué buscaba Mahsine lejos de todo? Algunos afirman que esta breve huida es una muestra de agotamiento emocional. Otros insisten en que fue un movimiento estratégico para marcar distancias con Cenk. Mientras tanto, Nevin no tardó en comentar, entre sus íntimos, que esto es una señal clara de victoria para ella. Para Nevin, cada paso que aleja a Mahsine de Cenk es un triunfo personal. Aunque en público guarde silencio, por dentro celebra. La prensa sensacionalista no tardó en ponerle un nombre a este episodio: la fuga dorada de Mahsine. No hay fotos oficiales del lugar exacto donde se refugió, pero se habla de un destino paradisíaco. Una fuente asegura que la actriz alquiló una villa frente al mar y se desconectó de todo. Sin teléfono, sin mensajes, sin cámaras. Solo ella, su soledad y sus pensamientos. Se rumorea que Mahsine necesitaba estar lejos del set para replantearse su lugar en esta turbulenta relación. Sus amigos más cercanos dicen que la actriz regresó con una nueva energía. Para algunos, se muestra más fuerte que nunca. Para otros, volvió con el mismo guión: silencio, miradas enigmáticas y frases ambiguas que alimentan teorías. Cenk, por su parte, no hizo ningún comentario oficial sobre la escapada. Algunos técnicos del equipo aseguran que su reacción fue de pura sorpresa. Otros sostienen que el actor está más molesto de lo que demuestra. Entre sus amigos, algunos murmuran que se siente traicionado. Porque, dicen, cada paso de Mahsine parece un reto para él. Nevin, en cambio, no necesita decir mucho. Su entorno afirma que se siente más tranquila desde que supo que Mahsine había puesto kilómetros de por medio. Para ella, cada viaje de su rival es un punto a favor. Cada silencio es un recordatorio de que la batalla aún no está perdida. Y que tal vez sea ella quien, al final, se quede con la última palabra. En redes sociales, Mahsine solo compartió una imagen a su regreso: un atardecer con una frase que encendió aún más los rumores. A veces, hay que irse lejos para volver a encontrarse, escribió. Sus fans la aplaudieron, pero también surgieron las preguntas. ¿Encontrarse a sí misma o poner fin a su vínculo con Cenk? La respuesta, por ahora, solo la tiene ella. Entre los compañeros de reparto, esta escapada se comenta con cautela. Nadie quiere opinar abiertamente, pero las filtraciones no tardan en aparecer. Hay quienes piensan que Mahsine busca provocar a Nevin. Otros aseguran que la actriz se está protegiendo de la presión. Y no faltan los que creen que es un simple respiro antes de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, los guionistas de la vida real, es decir, todos los curiosos y la prensa rosa, no dejan de hilar teorías. ¿Está Mahsine cansada del caos? ¿Piensa abandonar el set? ¿O solo juega a crear misterio para sostener su imagen de mujer libre e indomable? Nada es claro, y esa es precisamente su estrategia. Cenk, en cada entrevista, evita las preguntas incómodas. Pero sus ojos dicen más que sus palabras. Hay días en que se muestra distante, frío, incluso irónico. Otros días, se le escapa una sonrisa que nadie logra descifrar. Algunos creen que se ha resignado. Otros sostienen que aún no se rinde. En los pasillos del canal, esta historia se vive con expectación. Cada productor sabe que, guste o no, el triángulo Mahsine-Cenk Nevin es el mejor culebrón que tienen en sus manos. Y la escapada de Mahsine ha reavivado la llama cuando parecía que todo se estaba calmando. Los fans de Mahsine la defienden a capa y espada.
Dicen que tiene derecho a huir cuando la tormenta la supera. Que su libertad vale más que cualquier titular. Que ella es dueña de su historia y que nadie debe juzgarla. Nevin, sin embargo, prefiere guardar cada silencio como una victoria secreta. No faltan quienes aseguran que Mahasine aprovechó su viaje para reunirse con amigos de su país natal. Otros, más atrevidos, sugieren que hubo una conversación clave con alguien del pasado. Alguien que le recordó quién era antes de este caos. Sea cierto o no, esa versión suena como un combustible perfecto para alimentar la leyenda. El equipo de rodaje ahora se pregunta cómo cambiará Mahasine su actitud en las próximas grabaciones. Algunos creen que se mostrará más distante con Zeng. Otros esperan que la tensión aumente y salte a cada escena. La única certeza es que todo el mundo vigilará cada gesto. Mahasine, por ahora, guarda silencio. Sus frases crípticas en redes alimentan la mística. Zeng, encerrado en su burbuja, prefiere fingir normalidad. Pero dicen que sus noches son largas, llenas de pensamientos que nadie escucha. Nevin, mientras tanto, hace cuentas. Cada día que pasa es un paso más hacia la decisión final. Para muchos, esta escapada demuestra que Mahasine no le debe nada a nadie. Que puede irse y volver cuando quiera. Que no hay cadenas que la amarren, ni siquiera el amor de Zeng. Para otros, esta ausencia solo demuestra que la grieta se hace cada vez más grande. El rumor más repetido es que Mahasine tiene un plan. Un plan que solo conoce ella y un par de confidentes. Un plan que podría sacudirlo todo. Quizá un adiós definitivo, quizá una vuelta más fuerte, quizá la jugada que nadie espera. Y eso es lo que mantiene viva la expectación. Los periodistas ya preparan sus cámaras para captar el próximo paso. Un encuentro fortuito entre Zeng y Mahasine. Una mirada que lo diga todo. Una frase fuera de guión que lo derrumbe todo. Porque aquí, en este juego de silencios y medias verdades, cualquier detalle puede ser dinamita. Nevin, desde su refugio, no hace más que esperar. Sabe que la paciencia es su mejor arma. Que la calma aparente es su fortaleza. Que cada crisis de Mahasine podría ser la pieza que le faltaba para ganar esta batalla que se libra entre platós y titulares. El regreso de Mahasine, dicen, es solo el comienzo de algo más grande. Algo que nadie puede predecir. Pero todos intuyen que nada volverá a ser igual. Porque cuando alguien se va para encontrarse, no siempre vuelve siendo el mismo. Así se cierra, por ahora, este nuevo capítulo. Una escapada que abre 1000 puertas. Una vuelta que promete aún más titulares. Y un triángulo que, lejos de cerrarse, parece más vivo que nunca.